Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio al curso de formación de predicadores. Y para eso vamos a invocar al Espíritu Santo para que podamos tener la sabiduría, el entendimiento y sobre todo también que este curso llegue pues a nuestros corazones. Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Tu Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Ven Espíritu Santo, ven. Es la promesa del Padre, llámalo. Promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mal. Bien, hermanos, entonces con la invocación del Espíritu Santo ahora vamos a tocar el tema de el pecado. Juan 8:34. Y para eso vamos a dar lectura pues a la palabra del Señor que dice en Juan 8:34, Jesús les contesta: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Entonces, todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Aquí el Señor nos está mandando justamente, ¿no?, a liberarnos del pecado. Pero hay que saber qué cosa es el pecado, pues por eso el tema del día de hoy va a tocar un punto muy importante que es los pecados capitales. Y para eso nos hemos valido, ¿no?, también para hacer una breve reseña. Al lado izquierdo tenemos a Adán y Eva. Y al lado derecho tenemos a Caín y Abel. Obviamente, en ambos casos se pecó. Nos botaron del paraíso terrenal porque Adán y Eva pecaron. Y aquí vamos a ver a Caín, que también pecó, ¿no? Y por querer ser mejor que su hermano, obviamente que lo mató. Entonces, eso es lo que nos aleja del Señor. Por eso es importante que tengamos presente que el pecado nos aleja del Señor. Y ahora es necesario que tengamos presente también aquí con esta breve lectura que vamos a hacer en Mateo 15 del 19 al 21, que nos dice: del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. O sea, lo que da a entender no es lo externo a nosotros, sino es lo interno a nosotros. Por eso decimos, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor para que nuestro corazón esté en Él. Y cuando tengamos que actuar, obremos como Él desea que obremos. Entonces tenemos que estar siempre evitando el pecado. Entonces aquí el próximo texto que vamos a leer nos dice en Primera de Juan, versículo del 8 al 10. ¿No es cierto? ¿Qué nos dice en Primera de Juan? Nos dice:
nos habla sobre la pérdida del sentido del pecado. O sea, eso es muy importantísimo porque el enemigo nos gana, ¿no? O sea, tenemos que estar conscientes, por eso que esta clase del día de hoy del pecado nos hace un llamado a la conciencia para no pecar. Porque ya hemos dicho, el pecado nos aleja del Señor, nos aleja del reino, nos roba nuestra santidad. Entonces dice, Primera de Juan, del 8 al 10. Capítulo 1, versículo del 8 al 10. Caminar en la luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces hay que ser muy sinceros y honestos, aquí te está diciendo, con respecto al pecado. Es necesario tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Entonces la importancia de este tema del día de hoy es muy importante, que tengamos conciencia de qué cosa es pecar. Y muchas veces hacemos algo y no creo, decimos, creo que esto no es pecado. Sin embargo, hoy vamos a entrar al pecado que de repente es una gama más grande, pero aquí estamos tratando con esta clase de abarcar la mayor cantidad de pecados para que podamos nosotros estar conscientes. Como decíamos en clase, observamos la cara de estos señores arrepentidos de estar entre rejas. Justamente decíamos, ¿se nota el arrepentimiento? Para nada, todo lo contrario. Como que quisieran salir, ¿no? Para seguir cometiendo los mismos errores que los llevó a la cárcel. Por eso es importante que haya ese sentido de arrepentimiento que nos está diciendo en la lectura anterior. Mire, están en la cárcel, deberían ya, si ya los encarcelaron, ya tuvieron un arrepentimiento verdadero, entonces eso implicaría de que no deberían estar ni siquiera con un cuchillo en las manos si es que han asesinado, pero sin embargo están encarcelados, pero a pesar de eso, ellos siguen en su necedad de seguir haciendo daño. O sea, para ellos el pecado no existe. Entonces, vamos a ver aquí un poquito profundo lo que es los 7 pecados capitales. Vamos a verlo en la Biblia, qué dice con respecto a los 7 pecados capitales. Porque estos 7 pecados capitales, si bien es cierto, están en el catecismo, han sido sacados pues de la Biblia. Y aquí tenemos los 7 pecados capitales. Está la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, y también adicional a estos 7 pecados hay uno que siempre dice, no, oye, tu mayor pecado es el pecado de omisión. Entonces, en la palabra del Señor también hablan del pecado de omisión. Por eso es importante que tengamos presente esto que es el pecado de omisión. Bueno, y en el Salmo de la Vulgata, ¿no? Hay, en la palabra del Señor existen 2 paréntesis, ¿no? Existen 2 números muchas veces en los salmos, y uno de ellos es el que está entre paréntesis, es de la Vulgata, ¿no? Y que la Iglesia Católica es la que toma esa referencia a la Vulgata. Entonces decimos que es Salmo 137, 6. Y aquí nos habla algo de el primer pecado capital, que es la soberbia. Dice, desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue
al orgulloso. O sea, necesariamente cuando tú eres una persona soberbia, el Señor lo va a saber, pues, ¿no? El Señor distingue a esa persona, al orgulloso, al soberbio, y también distingue al humilde. O sea, no nos engañamos si es que vamos a pensar que no somos, que somos soberbios y que el Señor no se va a dar cuenta. No, acá te está hablando bien claro. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. ¡Ey! ¿Qué tan orgulloso eres? Entonces, por eso, entonces decimos, de acuerdo a este versículo de los Salmos, podemos decir entonces que lo contrario a la soberbia es la humildad. Entonces es importante que tratemos de ser unas personas humildes para no caer en pecado. El siguiente pecado es la avaricia. La avaricia lo vamos a ver en Mateo, ¿no? En Mateo 6, 24. ¿Correcto? Entonces vemos Mateo 6, 24. Dice, nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. O sea, aquí está explícitamente la persona que se ha abrazado de su dinero, que no quiere soltar un pedacito de su dinero para el reino del Señor, definitivamente pues es un avaro. Muchas veces las personas están buscando la moneda más pequeña para dar. Dice que hay que dar, pero no lo que no te duele, sino dar lo que te duela. En la palabra del Señor, acuérdense del ejemplo que dio la anciana, que tenía una sola moneda y lo dio todo. Y el rico que dio, también dio una moneda. ¿Le dolió a él? Una moneda de tantas monedas que tiene, obviamente que no le ha dolido nada. En cambio a la viejita sí le dolió una moneda. No digamos pues que vamos a entregar todo nuestro dinero, pero sí una cantidad que signifique bastante, pues, desprendimiento. Pues tenemos que desprendernos, aprender a no ser avaros, porque todo lo que nos da el Señor es por Él. Todo lo que tenemos nosotros es porque el Señor nos lo ha dado. Entonces, si vamos a pensar así, que el Señor es el artífice de nuestra riqueza, el artífice de todo lo que nosotros adquirimos, entonces vamos a poder desprendernos y de repente darle un almuerzo a una persona que lo necesita. Bien, ahora vamos a pasar a la lujuria. Primera de Corintios 6 dice. Primera de Corintios 6, del 18 al 20. Vamos a hablar acá de la lujuria. Dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Yo no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Imagínense, ¿no? En la lujuria, lo que te está mandando, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Sí? Entonces dice, también te dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, no podemos profanar ese templo. Tenemos que cuidarlo.
Dice que para que sus cuerpos sirvan a la gloria del Señor. ¿Sí? Tenemos que resistirnos a la tentación por este pecado capital que es la lujuria. Entonces tratemos de comportarnos y de resistirnos a estas cosas a través de la oración. Oremos siempre, en todo momento, a tiempo y a destiempo, para poder luchar contra este pecado. Y ahora viene otro pecado que obviamente que es pan del día para casi todos. Dice la ira. Y lo vamos a ver en Efesios 4, del 26 al 27. Y dice así con respecto a la ira: enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Mire qué importante es esto. O sea, por último, si cediste a la tentación de la ira, a la amargura, por último, que no te dure más de un día, dice. Antes de entrar a tu camita, si te peleaste con tu esposo, si te peleaste con tus hijos o la vecina y todo, te dice que vayas y perdone. Por eso que aquí también dice que es necesario el perdón, ¿no? Recordamos el perdón, tenemos que perdonar 70 veces 7, dice nuestro Señor. Entonces, quiere decir siempre. Entonces tenemos que estar perdonando siempre, en todo momento. Y también está en el Padre Nuestro que rezamos constantemente, que dice: y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, imagínense, ¿no? Si tú quieres que te perdonen, primero tienes que perdonar, ¿no? Entonces el Señor, tú le vas a pedir algo, que te perdone por algo, pero tú primero tienes que perdonar. Si tú has perdonado, está correcto. Pero si no, ni me vengas a pedir nada. Deja tu ofrenda ahí y anda y pide disculpas. Bien, ese pecado de la ira es importantísimo. Tratemos esforcémonos por no permanecer mucho tiempo amargados. Bien, y de aquí viene el pecado de la gula. Y el pecado de la gula pues está en Tito. En Tito dice 1 del 12 al 13. Tito 1 dice: fue precisamente uno de su raza, a quien ellos tienen por profeta, el que dijo: cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, y aquí viene, comilones y perezosos. Es la pura verdad. Por eso, repréndelos con firmeza, para mantenerlos en una fe sana. O sea, mira, aquí en esto no solo, está hablando de 4 cosas, dice, ¿no? Dice que son mentirosos, que ya sabemos, ¿no? Que eso está en los mandamientos, que no mientas. Malas bestias, dice, ¿no? O sea, que se enojan, o sea, está hablando de la ira. Comilones, está hablando justamente de la gente que come demasiado. Y los perezosos, ¿no? O sea, aquí está abarcando varias cosas con respecto a los pecados, ¿no? Acá te está mencionando 4 inclusive, ¿no? Entonces, pero exclusivamente habla de la gula. No puede ser posible que una persona cristiana sea golosa. Y golosa implica que esté comiendo cosas que, a pesar de que sabe que le hace daño, las siguen comiendo, ¿no? Entonces tenemos que tener un régimen de dieta, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que mantener nuestro peso si es que queremos vivir
como cristianos, si queremos mantenernos, si queremos seguir predicando la palabra del Señor adecuadamente. No puede ser posible que seamos comilones y seamos golosos, gorditos, ¿no? Entonces, el que está en el camino del Señor está prohibido de ser gordo. Y si está gordo, tiene que adelgazar y tiene que prohibirse de muchas cosas. Agüita, full agüita. Entonces ya saben que la gula es un pecado y la gula implica no ser gorditos. ¿Ya? También vamos a hablar ahora de la envidia. La envidia también lo ha mencionado acá. En Tito 3, del 3 al 5. Tito del 3 al 5. ¿Qué dice la envidia? Dice, pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en malicia y la envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Ahí habla de la ira, del rencor, y también habla de ser malos, ¿no? Vivíamos en la malicia, dice, ¿no? Y la envidia, sobre todo. Aquí justamente habla de la envidia. Entonces el Señor no quiere que seamos envidiosos. Pero se manifestó la bondad de Dios, nuestro Señor, y su amor a los hombres, pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. El Señor nos salvó por el bautizo que nos hacía renacer. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que no debemos de ser envidiosos. Ahora, también habla de la pereza. Y la pereza la encontramos en Proverbios. Proverbios 6, del 9 al 11. Proverbios 6, del 9 al 11. Dice, flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir acostado? Cuando por fin te levantarás de tu cama, dormir un poco, dormitar otro poco, estirar los brazos para relajarse. Y como un vagabundo te sorprende la pobreza, como un ladrón te asalta la miseria. Miren lo que dice, o sea, hay que imitar a la hormiguita, dice, para poder ser trabajador. Y si no, te va a saltar la pobreza. O sea, si eres pobre, no es producto de que Dios te haga pobre, sino que a través de tu trabajo tú vas a poder ser una persona diligente y no vas a ser pobre. Por eso el perezoso es pobre porque quiere. Y también aquí, por último, vamos a ver el pecado de omisión en Santiago 4:17. Santiago 4:17. Dice, el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. ¿Se dan cuenta? Pecado de omisión. O sea, el que sabe de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, sabe ya que esos son pecados, pero lo sigue haciendo, dice, el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está en pecado. ¿Estamos? Entonces, ya sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, si nosotros ya sabemos lo correcto y tendemos a hacer lo incorrecto a pesar de que sabemos que son pecados capitales, entonces estamos incurriendo en el pecado de omisión. Y si vemos también hacer a alguien alguna cosa incorrecta, tenemos que ser también pues hidalgos en decirlos de buena manera, ¿no? Que dice la palabra del Señor que primeramente lo que podemos hacer es vamos con
solos primero y le decimos estás en forma incorrecta, podemos ir con 2 personas y después ya lo decimos a la comunidad. Pero no podemos permitir que las cosas se hagan incorrectamente o se sigan haciendo. Entramos en el pecado de omisión. Muy bien, hermanitos, aquí vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios, que ya los conocemos, hemos visto, ¿no?, esos mandamientos, y también Mateo 22 del 34 al 40. Esto aquí ustedes lo van a leer, que dice que le preguntan al Señor cuál es el mandamiento más importante y él le dice amarás a Dios sobre todas las cosas y el segundo y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere decir Mateo 22, 34, que si pueden ustedes lo leen, ¿no?, más detenidamente, ¿no? Hicimos en clase, hicimos la lectio divina y ahora sí nos despedimos con el alma misionera. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Muy hermanitos, que esta reunión haya sido en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con mucho cariño para ustedes, les doy las gracias a ustedes y al Señor y bendiciones para todos nosotros, para que podamos continuar en este camino. Los espero el otro martes a las 7 de la noche. Es difícil, yo también hago muchas cosas, pero lo importante es compartir la palabra del Señor. Esto solamente es un pedacito de lo que se hizo en clase, pero al menos tienen algo. Traten de asistir, hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta el día martes a las 7.